Hola, hermanos, hermanas. Una vez más estamos con ustedes por aquí, dándole gracias a Dios por poder compartir una vez más aquí en este espacio, esperando pues que ahí donde se encuentren en sus ocupaciones o ya en su casa, dispuestos a descansar, pues se encuentren muy bien y siempre pues siendo privilegiados por la gracia de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar. Ayer dejamos nuestra conversación, nuestro análisis en el versículo 12 de Primera de Pedro 4. Y bueno, ayer enfatizamos mucho el hecho de que Pedro nos dice, no se sorprendan de la prueba de fuego. Y bueno, espero que lo hayamos enfatizado lo suficiente, ¿verdad? Y continuemos analizando lo que nos decía. Entonces, nos dice, no se sorprendan de la prueba de fuego que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Entonces, eh, de acuerdo a lo que hablamos en la sesión anterior, pues ya no es algo que debería extrañarnos de que hayan momentos de dificultad, momentos de sufrimiento, porque termina siendo algo inevitable en un mundo caído, en un mundo en que el pecado gobierna y que pues muchas personas ni siquiera son conscientes de que son gobernadas por Satanás. Quiero retomar aquí algunas ideas de este versículo. Voy a compartir para también mirar un poco de lo que nos dice el comentario de John MacArthur, que pues como les he dicho, no es que sea este exclusivo el análisis que hacemos de lo que él menciona, pero sí hay algunas ideas que en general me gusta destacar. Por ejemplo, él menciona, en cuanto al contexto que hemos dicho, ¿verdad? El contexto de los primeros lectores de Pedro, menciona que, pues, es probable que cuando Pedro escribe esta carta, esté justo antes del inicio de la persecución de Nerón. Si han leído o si han estudiado por ahí, sabrán que el emperador Nerón, emperador de Roma, fue el primero que hizo la más sangrienta y la más encarnizada persecución de los creyentes. Hay, por lo menos lo que se ha encontrado en los registros históricos, eh, hay toda una serie de prácticas espantosas que él hizo contra los creyentes, partiendo de que los acusó del incendio de Roma, que fue por ahí del 64 después de Cristo. Según se cree, fue él mismo el que inició ese incendio, ya que él quería pues renovar la ciudad, volverla a construir, y la forma que se le ocurrió, según se cree, fue incendiándola, pero obviamente no se iba a atribuir a sí mismo lo que había pasado, entonces acusó a los cristianos y con ello justificó que empezaran a ser perseguidos de una forma atroz. Eh, Incluso se dice que dentro de las cosas más espantosas que uno lee, dice que muchos creyentes fueron usados como antorchas humanas en los jardines de Nerón, incluso que eran pues echados a las fieras. Dice por ahí que ellos, algunos eran, los cocían dentro de de la piel de animal para que los devoraran otros animales. Muchos fueron crucificados y muchos fueron torturados atrozmente. Entonces, según a lo que se analiza y digamos a las evidencias que se tienen, quizás esta carta que Pedro escribe no necesariamente ya estén en medio de la persecución de Nerón, pero puede que esté empezando. Por eso era tan necesario que en lo posible estuvieran preparados para lo que se venía. Entonces, como hemos visto,
Pablo, este es un tema importante, el trato injusto de los creyentes, el trato hostil, que también hemos hecho ver de que sigue siendo igual de presente, eh, la hostilidad que hay hacia los cristianos, especialmente cuando vemos pues tanto énfasis de las ideologías, la ideología de género, quizás como uno de los principales baluartes del pecado hoy en día. Y eso pues genera hostilidad. Por ejemplo, bueno, yo estoy estudiando en la universidad pública aquí en Costa Rica y la ironía, el absurdo de que supuestamente se definen todas las formas de pensamiento, pero el pensamiento cristiano no es visto con la misma libertad, automáticamente se cataloga como este, pues, odio, eh, orgullo inclusive, lo cual pues lastimosamente no deja de ser cierto en muchos contextos supuestamente cristianos que agarran a, a los incrédulos y los echan automáticamente al infierno. Pero sí es, por lo menos donde hay una fe sincera, es un sufrimiento y es un trato injusto. Y ni siquiera hay la oportunidad como de hacer ver, de poner en evidencia que efectivamente, pues, no hay, de nuestra parte no hay hostilidad. Como digo, hasta donde sí es así, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de este tema, sigue siendo igual de relevante y necesario. Entonces, sigue diciendo aquí MacArthur, dice, al no esperar que los persiguieran de manera tan infame, era comprensible que los creyentes a los que Pedro escribe estuvieran sorprendidos, atribulados y confundidos por su padecimiento. Quizá esperaban que la vida estuviera llena de bendiciones, beneficios y protección divina. Sin embargo, la expectación de sufrimiento por parte de los creyentes está ligada a las palabras de Jesús, quien escribió a los apóstoles. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto lo hablamos en la sesión anterior, ¿verdad? Para nosotros el sufrimiento tiene que ser inevitable porque si aborrecieron a nuestro Maestro y Señor, pues cuánto más no van a aborrecernos a nosotros como los que seguimos con su mensaje, con su enseñanza, con el Evangelio. También Pablo dice a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, según dice segunda de Timoteo 3:12. Y el mismo apóstol Juan dice en su carta, primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, para los cristianos, la confrontación con el pecado y el mundo a menudo resulta en sufrimiento, lo cual es parte del costo prometido del discipulado. Entonces, vean que como para reforzar lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que no nos sorprendamos del sufrimiento, pues hay bastante evidencia en la escritura. Luego, también dice aquí, sea que se trate de hostilidad hacia el mensaje o hacia los esfuerzos por evangelizar, o hacia el piadoso estilo de vida, los creyentes deben recordar que la dificultad es parte de la fe bíblica. ¿Ok? Eh, ahora, una frase que importante, el fuego de prueba describe figuradamente una dolorosa experiencia de persecución. También se usa para un horno de fundición que purga de impurezas. Aquí es importante entonces hacer ver que, eh, según los según la frase que utiliza Pedro aquí, prueba de fuego. En la escritura hay por lo menos dos usos de o dos utilidades que tiene el fuego. Hay ocasiones en las que estamos hablando del fuego como un fuego consumidor, un fuego que quema, un fuego que destruye,
Entonces se ve al fuego con la intención de destruir. Por ejemplo, me recuerdo de Apocalipsis, donde se habla muchas veces del lago de fuego, y ahí se está hablando en conceptos de destrucción. Pero hay otra forma en la que se encuentra el fuego, la utilidad del fuego, y es la purificación. Y especialmente esto dentro de el- la figura de la purificación de los metales. Ustedes saben que los herreros utilizan el fuego, sí, por una parte para darle forma a las espadas o los cuchillos, etcétera, pero también es como parte del proceso de hacerlos más puros, porque si el metal tiene impurezas mezcladas, hace que sea menos resistente. No sé si alguno de ustedes tendrá experiencia en ello, no sé si habrá algún herrero entre nosotros, sería muy instructivo que nos hable de la experiencia, pero en general eso es lo que podemos ver que es indispensable también el fuego para purificar, para poner en evidencia la impureza, que esa impureza sea extraída y que quede el material puro. Entonces es importante aquí que Pedro utilice la frase prueba de fuego en el versículo 12, porque es justamente parte de lo que hemos hablado de que el sufrimiento no ocurre porque sí, no es porque Dios tuvo un accidente, Dios lo utiliza para sus propósitos. Aquí entonces podemos hablar, por ejemplo, bueno, ayer lo mencionaba, en Santiago capítulo 1, vamos a verlo por aquí, se lo voy a compartir. Santiago capítulo 1, desde el versículo 2. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Eso de muy dichosos lo vamos a ver en el versículo 13. Sé que por ahora no lo vamos a mencionar. Dice el versículo 3. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces vean que aquí Santiago también habla de propósito. Las pruebas, diversas pruebas, tienen un propósito. Aquí en el versículo 3 el propósito es paciencia. Aquí en el versículo 4 nos habla de que completar la obra es ser perfectos y cabales sin que nos falte nada. Entonces, ¿qué nos enseña la escritura en cuanto al sufrimiento? Que tiene propósito, claro, para los hijos de Dios. Porque para los hijos de Dios, como también dice Pablo, Él hace que todas las cosas obren para bien. Y bien entendiendo la definición de bien como la definición de Él, de lo que es bien, sus propósitos, sus planes, que por supuesto y nosotros nunca podemos olvidar, sus planes siempre van a ser muy por encima de lo que jamás nosotros podríamos pretender. También como dice Pablo, su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ahí está el reto, porque pues asumo que no hay ninguno de nosotros que no pase, esté pasando, haya pasado y vaya a pasar por alguna clase de sufrimiento, alguna clase de dificultad. El ejemplo que sea, puede ser la pérdida de la salud, alguna enfermedad, alguna dolencia, puede ser algún conflicto con un ser querido, con la pareja, con los hijos,
Puede ser la pérdida del trabajo, puede ser la pérdida de la casa, puede ser la pérdida de algún ahorro, puede ser un accidente, puede ser la muerte de alguien muy cercano. El consuelo que debemos tener siempre es que por más doloroso que sea, y por supuesto nunca vamos a negar que cualquiera de estas cosas sea dolorosa, pero como somos hijos de Dios, Él los utiliza para sus propósitos. Propósitos que quizás nosotros podamos entender mientras estemos en esta vida, o quizás no. Quizás nunca vayamos a saber el porqué de lo que ocurrió, pero lo que nos corresponde es confiar en Él. Claro, para poder confiar en Él de que estas cosas que nos ocurran tienen un propósito y que si Él permite que ocurran cosas es porque Él tiene un propósito para ello y que es el mejor propósito que jamás podríamos alcanzar nosotros. Para poder aceptar eso hay que creer, hay que tener fe. Y para poder creer y tener fe y confianza en Él, hay que conocerlo. Y entonces ahí, por supuesto, es indispensable nuestras prácticas y disciplinas espirituales, porque son los medios a través de los cuales crecemos en el conocimiento de quién es Dios y crecemos también en nuestra visión espiritual para poder ver el panorama más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, poder ver a Dios en su soberanía, en su majestad, en su gloria, en su amor incomparable. Eso es lo que nos puede capacitar para que, sea cual sea la dificultad, recordemos Dios está detrás de ello, usándolo para un propósito. Y volviendo a Primera de Pedro 4:12, pues podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito, que es pasarnos por fuego porque nos está purificando, porque quiere limar asperezas, las asperezas que hay en nosotros. Quiere quitar todos esos elementos que no son parte realmente de nosotros. Quiere ir quitando los el daño, las secuelas que hay en nosotros de pecado. Quiere ir limpiando todo lo que Él nunca pretendió que fuera parte de nosotros. Defectos de temperamento, defectos de personalidad, defectos del manejo emocional, defectos en el trato con las demás personas, defectos en la forma en cómo administramos los recursos materiales, económicos, defectos en cuanto a cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no tiene defectos? ¿Y quién de nosotros no quiere ser cada vez más puro? Quiere ser cada vez más acorde a lo que en realidad Dios siempre quiso que fuera? Bueno, la solución no es fácil, no es sencilla, pero podemos estar seguros que es efectiva porque es utilizada por nuestro Señor. La prueba de fuego, ¿ok? Sigamos repasando algunas ideas, complementando lo que les estoy diciendo ahorita. Dice aquí, el maltrato que ha sobrevenido sobre los creyentes también es como una prueba para comprobar la autenticidad de su fe. Sufrir por causa de la justicia no solo refina, sino que incluso antes que eso, revela la naturaleza de los creyentes. Es lo que les decía, ¿verdad? Pongámoslo de esta manera. Utilicemos un ejemplo, un ejemplo, digamos que tal vez un poco más sencillo. Digamos que la dificultad, la prueba de fuego es que me quedo sin trabajo.
No sé si alguno estará pasando por esa experiencia, por ejemplo. Me quedo sin trabajo. Ubiquémonos en ese contexto. Si lo han pasado, bueno, si lo hemos pasado, porque también he sufrido eso. En ese momento, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¿Cuál es el primer pensamiento? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a poder pagar un alquiler? ¿Y cómo voy a poder comprar la comida? ¿Y cómo voy a hacer para mantener a mi familia? Aclaro, no estoy diciendo que esté mal ese pensamiento, no estoy diciendo que sea pecaminoso como tal. A todos nos pasa en ese momento. Empieza la preocupación, la ansiedad, la angustia, porque ahora tenemos que ver cómo solucionamos nosotros lo que nos está pasando. Tenemos que ver dónde encontrar otro trabajo, ir a entregar currículums y que de nuevo no estoy diciendo que eso esté mal. El asunto es que entre más sea la ansiedad, la preocupación, la angustia, el temor que surja, que sea que aflore en ese instante que perdimos el trabajo, que nos despidieron, entre más intenso sea, más refleja que nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad, nuestra confianza estaba en el hecho de que teníamos trabajo. No sé si me estoy dando a entender con la figura, hermanos. Espero que sí. Porque resulta que, por ejemplo, Jesús dice ahí en Mateo 6 del 25 en adelante, si no mal recuerdo, es cuando él utiliza el ejemplo de las aves del cielo y los lirios del campo, que él lo que hace ver ahí es, no es el hecho de que los pájaros no necesiten de comer, por supuesto que necesitan comer para sobrevivir, no es el hecho de que no coman, es el hecho de que ellos no se detienen a pensar si mañana van a tener ese alimento. Ellos salen y buscan, porque por supuesto, ellos no es que en su nido ahí automáticamente Dios les hace caer el alimento, la fruta, las plantas que se comen. No, ellos salen a buscar, sí, pero confían, ya automáticamente ellos confían de que buscando encontrarán algo. Que uno dirá, ah, sí, pero es que son animales y ellos no piensan en las obligaciones que tienen. Es que ese es el punto. Si mi confianza está en que Dios va a proveer y que Él ha prometido, no te dejaré y no te desampararé, no significa que yo me voy a quedar ahí en la cama tirado esperando que Dios me haga caer la comida y el dinero para pagar las cuentas del cielo. No, por supuesto, yo puedo salir y aplicar empleos y buscar de qué forma pues conseguir y rendir el dinero que tenga o ver si alguien más me ayuda por mientras, por supuesto. Pero es muy diferente la búsqueda de esos recursos, de ese empleo. Es muy diferente que yo lo haga diciendo, bueno, señor, ya fui, hice esto es lo que tengo ahí en la cocina para el día de hoy, ya hice lo que me corresponde, te entrego el control de lo demás a ti. Es muy diferente eso. Ah, ay, bueno, ya fui a contratar, uy, ¿y será que aquel me va a contratar? Yo fui a la entrevista, pero seguro le caí mal, ¿y ahora qué hago?
uy, no voy a tener que ver qué voy a vender y si se me enferma el niño y yo no tengo con qué comprarle los remedios. ¿Sí se nota la diferencia? Y los dos salieron a hacer exactamente lo mismo, pero la diferencia está en qué están depositando la confianza. Si en Dios como el proveedor, como el sustentador, como el Padre amante, compasivo, misericordioso, que no, al cual no se le sale nada de las manos y que una circunstancia como esa incluso la va a utilizar para sus propósitos, o si mi confianza está en qué tan rápido, qué tan pronto yo consiga convencer a alguien para que me contrate, o qué tan rápido yo me invente alguna forma para conseguir otro recurso. Ahí es donde está la diferencia. Pero si no hubiera ocurrido esa pérdida del trabajo, no queda en evidencia eso. Mientras yo tenga el trabajo, puedo seguir ahí, gracias Dios, porque otro día que me has provisto de la casa y de mi familia y el trabajo, y tal vez en realidad no es esa confianza que tengo, ni siquiera estoy realmente convencido de que es Dios el que me dio esas cosas. Posiblemente ahí en lo profundo de mi mente yo estoy convencido de que fui yo el que logré esta casa y el que logré esta cama y el que logré este sillón y el que logré esta pantalla plana, pero es hasta que se perdió el trabajo donde entonces se pone en evidencia dónde estaba la confianza. Espero que con el ejemplo se comprenda, hermanos, porque por eso es que se habla del sufrimiento como una prueba, porque las pruebas ponen en evidencia. Cuando a uno le hacen pruebas evaluativas para un trabajo, es para poner en evidencia si uno de verdad tiene el conocimiento, tiene las habilidades para realizar ese trabajo. Vienen a poner en evidencia algo que no necesariamente es evidente. Y así es como Dios utiliza esas circunstancias para que nosotros mismos, ojalá pueda ser así siempre y con la ayuda del Espíritu, que nos demos cuenta, mira, yo estaba tan enfocado en ese trabajo, estaba enfocado en esa persona, estaba enfocado en mi salud y esto ha puesto en evidencia que en realidad mi confianza no estaba tan de lleno en mi Padre, en mi Señor y Creador, sino estaba en eso, en esa persona, en esa pertenencia, en ese ingreso. Entonces, ven por qué sí son necesarias las pruebas y dificultades, porque de lo contrario nosotros podríamos hasta vivir todos los días viviendo como que todo depende de nosotros y que el mundo gira alrededor de nosotros y sin darnos cuenta. Las enfermedades, ¿qué nos hacen reaccionar las enfermedades? Nos hacen ver que no somos todopoderosos, que no somos autosuficientes, que no somos ilimitados, que no somos máquinas. Hacen ver que somos frágiles, débiles, susceptibles, dependientes. Y así con cualquier circunstancia. Eh, Posiblemente ustedes puedan dar también algún testimonio de esto. Quizás en las experiencias que han tenido en sus vidas, pues han pasado por esto y puedan dar testimonio de que se dieron cuenta de que sí, efectivamente, pues muy doloroso pasar por esa prueba, pero esa prueba les ayudó a darse cuenta de en dónde estaban depositando su confianza y les ayudó a regresar al Señor. Porque al final de cuentas, quizá si no pasáramos por esos momentos, esas crisis en la vida, posiblemente nos alejaríamos del Señor. Porque seamos sinceros,
Cuando todo nos va súper bien, es muy tentador no volver a ver al Señor, confiarnos de que estamos bien. Esa fue la lección de Jesús al joven rico. El joven rico le dijo a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. Y dice él, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, ok. Bueno, entonces si es así, no te va a costar ir y vender todo lo que tienes, darlo a los pobres. ¿Qué puso en evidencia eso? Que su confianza estaba en lo que él tenía. Pero si Jesús no lo confronta de esa manera, quizás nunca se hubiera dado cuenta, porque su posición cómoda iba a hacer que él siempre estuviera seguro de que estaba bien. Así que agradezcamos más bien al Señor que nos haga reaccionar, porque Él nos sigue salvando de nosotros mismos. Gracias a Dios por ello. Y eso pues es lo que nos lleva al versículo 13, que más bien nos dice Pedro, gócense de ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Pero eso lo veremos en nuestra próxima sesión. ¿Ok? Oremos. Amado Padre y Señor, gracias por tu palabra y gracias porque hoy reflexionamos en cuanto al hecho de que tú estás más presente en nuestras vidas de lo que somos conscientes. Gracias por recordárnoslo por medio de, pues, las dificultades, que si bien es cierto, no son deseables para nosotros, pero a la misma vez tú nos recuerdas de que tú estás a cargo y tú las estás utilizando para tus propósitos perfectos. Ayúdanos a tenerlo presente, a recordarlo y gozarnos en ti, porque tu amor nunca nos va a abandonar. Gracias te damos, Padre, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima, hermanos y hermanas. Un gusto compartir con ustedes. Bendiciones.